proyecto, Recording in Progress, eso. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes en este día que tenemos la oportunidad de presentar este nuevo espacio. Y aprovechar también de decir, ¿no?, que tras un año y medio nos llena de orgullo ver el crecimiento de esta yeshiva, de este proyecto, y sentir que seguimos sumando en calidad, no solo en cantidad, sino en calidad. Y bueno, un poco de ahí viene la presentación que tengo el honor de hacer el día de hoy. Nos acompaña y nos honra y nos engrandece en nuestra yeshiva la presencia de nuestro amigo, ya puedo decir amigo, rabino maestro, Daniel Kriper, Dani, ¿no? Y contarles un poco que se contactó con nosotros, después tuvimos un encuentro, charlamos, nos caímos todos bien con todos, y producto de eso y de una hermosa propuesta, llegamos a este espacio. Y, y bueno, tengo que presentar de alguna forma a esas personas que tendría que hablar mucho rato para presentarlos haciendo honor, así que voy a ser más breve y conciso, porque todo lo que realmente Dani ha hecho está más o menos sabido, o lo pueden buscar. Él es sociólogo, es rabino, estudió acá en Estados Unidos, en Israel, se desempeñó en bastantes lugares en su función rabínica. Actualmente reside en Aruba, escribió varios libros, yo tengo algunos. Hay otro hermoso que es Vivir con mayúscula, libro que no he tenido la oportunidad de leer, Dani, pero que me encantaría tenerlo con tu autógrafo en algún momento, y que dicen que es un libro realmente hermoso de leer. Y como no quiero llenar de datos la presentación, solo voy a contar una anécdota. Yo llegué a la Argentina en el 2012, y entiendo que Dani se había ido hace 6 meses, 4, 2 semanas o un año, no más. Había donado su gran parte de su biblioteca al Seminario Rabínico Latinoamericano, pero los estudiantes, que somos más o menos vivos, cada tanto vemos estas cajas de donaciones y cantamos PRI, como dicen acá, ¿no? Yo me llevo alguna. Así que tengo varios libros de la biblioteca de Dani Kriper en mi biblioteca hoy, y los he utilizado con mucho amor y me han servido mucho en distintas oportunidades. Aparte, una biblioteca increíble, digamos, casi todo está en el seminario, pero algunas están en mi casa, algunos están en la casa de Ori, me imagino también, y de todos los que componemos la yeshiva. Este ciclo, en esta oportunidad, va a durar 3 clases, hoy y los próximos 2 martes. El tema es apasionante, no tengo yo que decir ni quién es Martin Buber, ni qué son los cuentos jasídicos, así que sin más preámbulo, para poder disfrutar directamente de nuestro orador y amigo, con ustedes el rabino Dani Kriper. Y estás muteado, Dani. Ahora sí. ¿Nos escuchamos todos? Sí. Gracias por la presentación, Benja, y es un placer estar aquí compartiendo esta hora con un poco de Torá. Y en esta oportunidad lo que nos convoca son los cuentos jasídicos, que son muy cercanos a mi corazón. Yo elegí el tema y espero poder compartir con ustedes algunas de las enseñanzas de estos cuentos, que se han convertido en una obra clásica de la espiritualidad de Occidente. Ya dejaron de ser parte de la biblioteca judía, sino que de alguna forma forman parte de la gran biblioteca de la espiritualidad universal. Y todo gracias a Buber, gracias a Martin Buber, el famoso filósofo, tal vez uno de los más famosos o conspicuos del siglo XX. Martin Buber, recuerden, para aquellos que no lo ubican exactamente, yo sé que todos lo escuchamos nombrar y sabemos quién es. Martin Buber nació en Austria y fue profesor en Frankfurt, en Alemania, proviene de esa cultura alemana, de la filosofía alemana. Y su contacto con el judaísmo proviene de la convivencia con su abuelo.
Los padres se divorciaron cuando él era jovencito y pasó gran parte de su niñez con sus abuelos en Galicia. Bueno, y el abuelo era una eminencia, era un sabio, se llama Shlomo Bober, o Shlomo Buber, que tenía una imprenta, una editorial. Y si ustedes leen en la enciclopedia sobre Shlomo Buber, él editó las ediciones más importantes del Midrash, colecciones de Midrashim rabínicas. Por primera vez, él investigó el tema, él hizo las ediciones más exactas, digamos así, más elaboradas, más pulidas. En fin, son obras que él rescató, digamos así, y las puso a disposición de los investigadores y de todos los lectores hábitos de estar en contacto con la bibliografía de rabínica. Entonces, él pasó un tiempo con sus abuelos, vivió ahí, y ahí conoció lo que sería, o estuvo en contacto directo con una comunidad hasídica, con los hasidim. Ahí escuchó los cuentos del abuelo. Recordemos que él, con el ascenso del nazismo, hizo aliá, llegó a Israel, años turbulentos, años sin tranquilidad. Él fue nombrado profesor de la universidad y en Jerusalén. Tuvo un activismo político también, en fin, no muy bien logrado, pero él se consagró como filósofo, especialmente con el pequeño libro que se llama Yo y tú, que es una de las joyas de la filosofía del siglo XX. Un pequeño libro, pequeño librito, pero que trajo una gran enseñanza al mundo. A él se lo conoce como parte como la filosofía dialógica. Ese es el yo y tú. Y vamos a ver en nuestras clases cómo esa filosofía dialógica, Buber como filósofo, como pensador, cómo la filosofía hasídica, o el pensamiento hasídico, está por detrás, está como una especie de faro de inspiración en la mente y en el espíritu de Buber. Y cómo él pudo reflejarlo en su pensamiento original, en su filosofía. Y de él influenciando a otros grandes pensadores. Recordemos que Buber tuvo una gran influencia sobre pensamiento cristiano, sobre teólogos católicos, protestantes. Recordemos acá a Paul Tillich, Gabriel Marcel, etc. O sea que él tuvo una influencia muy poderosa en el pensamiento religioso contemporáneo. Y Buber murió en el año 1965. Y nos legó legó muchos libros sobre ética profética, Moisés, los cuentos de Bratslav, etcétera, etcétera. Y los cuentos hasídicos, una colección muy importante, yo diría una pieza clave en la producción literaria, son los cuentos hasídicos, son estos 4 volúmenes que están divididos por épocas. Los 2 primeros volúmenes son los primeros maestros, Baal Shem Tov, el Medrich, etc. Después el segundo volumen son los maestros continuadores, y 3 y 4 son las últimas generaciones, las generaciones posteriores. Está dividido por maestros el libro. Esta antología que Buber redactó, porque él escuchó los cuentos y él dio su versión en su idioma y su interpretación, su sesgo personal. Entonces, estos 4 volúmenes, interesantemente, lo digo entre paréntesis, fueron editados por Marshall Mayer. Mi mentor, o nuestro mentor, Marshall Zichrono Libraja, él editó en Paidós, sacó toda una colección de libros religiosos del mundo, del mundo entero. Entonces, estos 4 volúmenes fueron editados por Paidós. Interesantemente, yo gracias a Marshall pude conocer también a Buber, no personalmente, pero él me transmitió mucho de lo que es, de quién era Buber, como pensador, como filósofo, como figura. Bueno, vamos a empezar, si hablamos de cuentos hasídicos, vamos a empezar con un cuento. Hay 2 tipos de cuentos. Buber llama a los cuentos anécdotas, ¿cómo los llama él?
anécdotas legendarias. Son anécdotas legendarias referidas a los rabíes del hasidismo. Son anécdotas, son piezas cortas, son leyendas, aforismos, proverbios. No me pregunten si son verídicas, si ocurrieron. Para los hasidim, para los miembros, digamos, los que están en la familia, en la comunidad hasídica, por supuesto que esto es palabra verdadera, incuestionable. Pero si no pasaron, pudieron muy bien haber pasado, no tal cual como los cuentan acá, pero Buber le da su tinte, le da su matiz. Hay dos cuentos muy conocidos, cuentos clásicos, y cuentos tal vez un poco menos conocidos. Hoy vamos a trabajar sobre algunos conocidos como para hacer una primera presentación del hasidismo, para aquellos que no están muy por dentro, muy empapados del tema. La vez que viene vamos a trabajar sobre los maestros continuadores, y vamos también a escuchar alguno que otro ningún también, porque no se olviden que el hasidismo no son solamente cuentos, historias, sino que también es música, es decir, son melodías, son nigunim. Y en la tercera clase, el tercer martes, vamos a dedicarlo a un famoso rabí, que hoy en día está de moda también, interesantemente, y eso lo vamos a analizar también. ¿Cómo es posible que alguien del 1800, un rabí del 1800, en una aldea ahí en Ucrania, de repente hoy por hoy es un boom? Se llama Rabbi Nachman de Bratslav. Entonces vamos a analizar la tercera clase, vamos a ver algunos cuentos de Bratslav y su filosofía hasídica. El cuento se llama Un lugar en el bosque. ¿Lo conocen? El cuento dice así, que cuando había una crisis alrededor, Rabbi Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, que fue el fundador del hasidismo, vamos a hablar sobre él de aquí a un ratito, el Baal Shem Tov allá en el 1700. Baal Shem Tov, se cuenta que Baal Shem Tov iba a un lugar en el bosque, prendía un fuego, decía una oración, y eso bastaba, se solucionaba el problema. La gente podía vivir tranquila. Una generación siguiente, cuando muere el Baal Shem Tov, sucede el Maggid de Medrich, también en medio de una situación de mucho peligro. El rabí de Medrich va al bosque, al mismo lugar, dice la plegaria, pero confiesa que no sabe prender el fuego. Había perdido la fórmula. La generación siguiente, Moshe Leib de Sasov, va al mismo lugar, se dirige al mismo lugar del bosque, pero lamentablemente no sabe cómo encender el fuego y no se acuerda las palabras de la oración. Pero, de alguna forma, por estar en ese lugar, imbuido del espíritu y los recuerdos, eso ya era suficiente, ya bastaba. Y termina la historia diciendo que el rabí de Israel de Regin estaba en su residencia, sentado en su sillón dorado, así, medio así, diciendo, en una situación crítica, diciendo, yo la verdad que no sé dónde, no conozco lugar en el bosque. No sé cómo encender el fuego, y tampoco sé decir la oración. Pero conozco la historia. Yo sé que hubo esa historia, y espero que eso sea suficiente. Y termina Buber diciendo, y eso era suficiente. El cuento se llama Un lugar en el bosque. Y habla de la importancia de contar la historia. Contar la historia ya tenía un efecto. Si ustedes quieren, un efecto mágico.
un efecto místico. Contar la historia era un arte para los Hasidim. Más que escribir tratados, ¿okay? o ensayos o volúmenes de eruditos, de comentarios, de exégesis, etcétera, etcétera, los Hasidim escribían historias, narraban lo que se llamaba Sipurei Masiot. Sipurim, Masiot, anécdotas de sus rabíes. De paso, abro un paréntesis. Rabí no es lo mismo que rabino. O sea, rabí es un término del hasidismo. El rabí es el líder de la comunidad hasídica. Alguien que es un poco el patriarca de la comunidad. Una figura altamente carismática, al cual se le atribuyen poderes. Poderes de curación, poderes de, llamémosle, de milagros, de nisim. O sea, el rebe o rabí, que es lo mismo, rebe, rabí, es un poco el gurú de sus hasidim, de sus fieles. No puede haber un rebe o un rabí sin hasidim. Y no puede haber un hasidim sin un rebe. O sea, hay una relación dialéctica. No puede haber uno sin el otro. Entonces, la comunidad hasídica tiene en su centro o en su eje a un rabí, y contar historias es parte de esa transmisión oral, de esa enseñanza de valores, de moral. Los rabíes usaban eso como un instrumento educativo, como parte de su metodología, de llegar, porque la historia, a diferencia de una conferencia, o sea, de una clase magistral, ¿okay? De un shiur, que habla al intelecto, habla a la cabeza, la historia habla directamente al corazón. La historia conmueve, penetra por otros sentidos. Y así como es un arte, era un arte contar historias, el sipur, también era muy importante cultivar el sentido de la escucha de la historia. No solamente de contar la historia, sino que era muy importante que el hasid escuchara la historia y pudiese hacerla suya, dejar que entre en su alma, que lo llene, que lo inspire. O sea, era un arte escuchar. En otras palabras, esa historia era para ser contada por un lado e internalizada por otro. Hacerla tuya, hacerla propia. Y que eso te deje una enseñanza importante, una marca en tu alma, que te muestre un camino. Por eso es que dice el cuento, es decir, que contar la historia era suficiente. Contar la historia tiene un poder redentor, si ustedes quieren. Redime. Contemos un poco sobre Baal Shem Tov. Se llamaba Israel Ben Eliezer. Ese era el nombre de él. Para darles una idea, él nació en el año 1700. O sea que ese es el punto de arranque del hasidismo. 1700, en Europa Oriental. Estamos hablando de Ucrania. Y a partir de ahí se extendió a países como Bielorrusia, como Kiev, Podolia. ¿Quién era este Israel Baal Shem Tov? ¿Y por qué se lo llamaba así? Baal Shem Tov. Un nombre simbólico, muy poderoso. Baal Shem Tov significa el poseedor del buen nombre. Significa que él podía usar el nombre de Dios para operar hechos extraordinarios, como por ejemplo curaciones. Era lo que en Estados Unidos se llama un healer, ¿no? Alguien que sabía curar, usando fórmulas cabalísticas. Recordemos, si abro un paréntesis aquí, no es nuestro tema de esta noche,
Pero recordamos que el hasidismo se basa en conceptos de la Kabbalah, especialmente la Kabbalah luriana, un siglo antes. O sea, el hasidismo es una doctrina mística que se asienta directamente sobre los pilares de la Kabbalah y utiliza fórmulas cabalísticas, solo que les da su propio matiz, su propio sentido. O sea, cambia, no es una aplicación directa de la Kabbalah luriana, no, ellos hacen una adaptación, una transformación, que es maravillosa, es imponente, cómo ellos pueden transformar conceptos que eran tan aceptados y convencionales en la Kabbalah anterior. Y cómo ellos pueden aplicar conceptos de la Kabbalah a la psicología de las personas. Transforman la Kabbalah de conceptos abstractos, teosóficos, referidos a la divinidad, allá, trascendente, y lo traen al plano de la tierra. Baal Shem Tov era un muchacho humilde, de muy bajos recursos. Si ustedes van a ver en muchas biografías, se dice que él vivía apartado de la comunidad. Vivía una vida medio solitaria, le gustaba ir por el bosque o por la montaña, vivía una vida de soledad, tipo ascética. Pero en realidad las nuevas investigaciones sobre el hasidismo hablan de que él estaba muy vinculado a la comunidad. Tenía un temperamento místico. Le gustaba explorar los bosques y estar en contacto con la naturaleza. Ahí respiraba el aire que él necesitaba para poder cultivar su espíritu. Pero él trabajaba en la comunidad, tenía una beca, era ¿cómo se dice? Era un moré, daba clases a chicos. Y por supuesto era un moré, un maestro nada convencional, ya que los llevaba a los chicos también por los bosques, les enseñaba a ver la naturaleza, a abrir los ojos. Y ver con todos los sentidos. No me pregunten qué escribió Baal Shem Tov. A veces se pregunta, ¿y cuáles son los libros que él escribió? Bueno, la verdad, no escribió ningún libro. Si se escribió mucho sobre él, sus alumnos, continuadores. Es decir, hay un famoso libro que se lo considera una obra que se llama, en historia de las religiones se llama hagiográfico, o sea, la historia de los santos. O sea, el libro se llama Shibhei HaBesht, las alabanzas del Besht. Besht es una abreviatura de Baal Shem Tov. Así se lo conoce popularmente a Baal Shem Tov, el Besht, el Baal Shem Tov. Según mi maestro, yo tuve el privilegio de estudiar como Sheidel, que es una de las autoridades más importantes en Kabbalah y Hasidismo. Él dice que ¿qué quiere decir Baal Shem Tov? Un buen nombre, que él utilizaba su propio nombre para hacer las curaciones o las sanaciones, porque la palabra de él, el nombre de él, Israel ben Eliezer, Israel, ya está el nombre de Dios, él, y Eliezer. O sea que ese es el nombre. O sea que él estaba vinculado por un lado a la comunidad por ese lado, y él tenía contactos con un grupo muy reducido de gente, al cual él poco a poco lo fue influenciando. Descubrieron en él una personalidad fascinante. Él cautivaba con su palabra, según Shibhei HaBesht, según este libro. Traía muchos meshalim, hablaba en parábolas, contaba historias, enseñaba de otra manera, no convencional. Y él ponía énfasis no tanto en la parte intelectual, que era un poco la marca, digamos así, de aquella época, para ser considerado una persona culta en el judaísmo, en la comunidad judía, para ser respetado y ser considerado alguien importante, especialmente en círculos académicos,
alguien tenía que ser egresado de una yeshivá, o haber pasado muchos años, haber estudiado mucho Talmud y obras posteriores. Baal Shem Tov hizo un cambio de 180 grados. Hizo una transmutación de términos y él dijo que lo que vale no es tanto el conocimiento, la erudición, el intelecto, sino la devoción interior. Esa es un poco la marca distintiva del hasidismo. El énfasis en lo que es la devoción, la intencionalidad, la dirección espiritual, lo que vos sentís cuando haces algo. Y no solamente cuando rezás o cuando estás haciendo un hecho religioso, como está definido convencionalmente. El hasidismo amplía el espectro y dice que la kavaná es importante para todo lo que haces en la vida. El hasid es alguien que abraza la vida con intensidad. Así predican los rabíes. Abrazar la vida con intensidad, afirmar la vida con espíritu positivo. Y encontrar lo divino, no en determinados lugares o en santuarios, templos, solamente, sino como que todo el universo, todo el mundo, la naturaleza, es un momento o una oportunidad de encontrarse con lo divino, tener un momento de encuentro, de contacto, de entrecruzamiento. Hay una palabra clave en el hasidismo, en el vocabulario filosófico del hasidismo, o devocional si ustedes quieren, que se llama deveikut. Deveikut. Deveikut significa apegarte a Dios, apegarte a lo divino, apegarte, unirte. Ustedes acá tal vez escuchen un eco del libro de Buber, Yo y tú. Ustedes ven esa filosofía dialógica, poder dialogar. Les cuento otra historia cortita, sobre Baal Shem Tov, ya que hoy está dedicado a él hoy, esta sesión, al pionero, digamos así, que fue el fundador del hasidismo. Se cuenta en este libro, Shivhei Avesht, que había un rabino en la ciudad que se llamaba Yaakov Yosef de Polaine, que era un hombre muy, muy severo, muy, muy rígido, y de ninguna manera quería aceptar las enseñanzas del Baal Shem Tov. No quería ni escuchar hablar de él. Y era muy, muy intransigente. Hasta que al final Baal Shem Tov, Israel, lo fue a visitar con todo respeto, con toda dignidad, y le dijo, deseo contarle una parábola. Una vez, le dice Baal Shem Tov, yo viajé en un carro tirado por 3 caballos. Íbamos por el campo y de repente los caballos se detuvieron. Uno marrón, uno gris y uno blanco. Se detuvieron. Por más que el carrero le pegaba con un rebenque, le pegaba, los caballos estaban frenados. Hasta que al final un campesino que estaba ahí me dio un consejo y los caballos empezaron a andar. Entonces el rabino le preguntó, ¿y cuál fue ese consejo que le dio el campesino? Y él me dice, afloje las riendas. Ahí el rabino, según esta historia, el rabino escuchó la respuesta y se puso a llorar. Y se convirtió en un adepto de Baal Shem Tov. Se hizo hasid. Se dio cuenta que estaba manejando las cosas con las riendas rígidas. Era muy severo, muy inflexible. Y justamente el hasidismo trajo una nota diferente. Una nota que enfatizaba lo afectivo, lo bondadoso, la dimensión de la bondad, ganar a la gente con amor.
no por lo rígido. Y de esa forma el Baal Shem Tov fue ampliando su círculo de influencia, ganando adeptos, ganando discípulos y formando gente. Y increíblemente el hasidismo fue tomando cuerpo y se fue extendiendo a otras aldeas, a otros pueblos. Y también fue generando una oposición, dígase de paso. No es nuestro tema acá. No, yo no vine a hablar sobre historia del hasidismo. Ahí están los 10 volúmenes de Dubnov, si ustedes quieren. No es nuestro tema, pero sí tenemos que saber que el hasidismo generó, sobre todo el Baal Shem Tov, generó una resistencia muy, muy tenaz, justamente por estas innovaciones que fue trayendo. Este tipo de nuevo encare, un nuevo enfoque de espiritualidad más espontánea, más suelta, de encontrar a Dios en todas partes. Dice en el Zohar, para que vean ustedes cómo es la dependencia o la base cabalística del hasidismo. El Zohar dice, Leit atar panui minei. Leit atar panui minei. No hay ningún lugar en donde Dios no esté presente. O sea, Dios es lo que se llama en filosofía, la presencia de Dios es inmanente. A diferencia de trascendente, está más allá de los confines, de los horizontes humanos. Inmanente quiere decir que está acá, en el mundo, dentro y alrededor, cercano. Entonces el hasidismo enfatizó esa onda del Dios cercano. Dios está en todas partes, entonces yo lo puedo descubrir. Hay miles de historias que dan cuenta de esta enseñanza. Y les cuento la última antes de abrir para preguntas, una cortita. No los quiero aburrir. Pero otra muy, muy conocida, que también revela, es muy reveladora de lo que fue la enseñanza revolucionaria del hasidismo en aquel momento, en el siglo XVIII. Esa famosa historia de un padre campesino que tenía un hijo que era muy limitado. Y no conseguía aprender nada, por más que el padre trataba de enseñarle, etc. No conseguía enseñarle ni siquiera las letras, el Aleph Bet. Entonces, ya cuando el chico cumplió los 13 años, el padre dijo, no, lo tengo que llevar a la sinagoga, aunque sea para que no coma nada en Yom Kippur, que se quede en casa y que venga conmigo. Lo lleva a la sinagoga del Baal Shem Tov, donde rezaba el padre. Y, por supuesto, el niño no entendía nada, se estaba aburriendo. Como muchos de nosotros nos aburríamos cuando éramos chicos en la sinagoga. Y entonces él le dice al papá, dice, ¿puedo tocar algo? Tenía una pequeña flauta que él utilizaba cuando apacentaba las ovejas. Entonces se la muestra el padre, tenía una pequeña, un jalil. Dice, el padre lo miró como horrorizado. ¿Cómo vas a tocar eso? Guardalo enseguida. No, pero... Bueno, no hubo un caso, eso fue de mañana. Ya a la tarde, ya el niño ya estaba sumamente inquieto, sumamente impaciente, y de vuelta insistió con el padre, papá, por favor, dice, me gustaría aunque sea unos suplidos, algo chiquito. De ninguna manera, y el padre todavía le presionó en la flauta como para que Dios libre y guarde, Hazel Jalila pudiese sacarla. Bueno, al final llegó la hora de la Neilá, al final de Kippur, y el niño ya no pudo más, se soltó la mano del padre y empezó a tocar unas notas del Jalil, unos soplidos, para consternación de la gente, de la Grey. ¿Ustedes se imaginan
el padre estaba en estado de shock. Entonces el Baal Shem Tov se acercó y dijo a la gente, les dijo, gracias a este jovencito, mis oraciones pudieron ser más tranquilas y rápidas. Como que eso facilitó mi rezo. Esta es una historia clásica, una historia que ya lo cuenta, hay tantas versiones que yo encontré de esta historia, con diferentes matices, diferentes versiones. La cuenta Agnon, la cuenta Bialik, miles de versiones. Uno habla del silbato, otro habla del jalil, pero en síntesis, lo que la historia esta transmite es que el hasidismo trajo una nota no convencional. Se salió de la convención. O sea, lo lógico era mantener a la congregación tranquila, o sea, mantener el estándar o los estándares del rezo. O sea, el niño irrumpió y cambió el escenario, cambió la escena. Y sin embargo, esa nota, como salió de su corazón, de lo más profundo de su neshama, de su alma, es lo que conmovió al Baal Shem Tov. Él sintió como que eso le permitió al Baal Shem Tov rezar mejor, rezar para que su rezo se elevasen, adquiriesen alas. Un simple soplido de un jalil de un niño ignorante. Bueno, ustedes van a decir, bueno, entonces el hasidismo alaba la ignorancia. No exageremos, no nos vayamos al otro lado. Es decir, el hasidismo establece, cuando digo hasidismo estoy generalizando, abro un paréntesis aquí, hay muchos tipos de hasidismos, porque no se olviden que los maestros hasídicos, los continuadores de Baal Shem Tov, en el siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX, cada uno de ellos marcó su estilo, trajo su matiz, su impronta. No es decir, el rabí de Gur, el rabí de Satmer, el rabí de Lubavitch, etc. Cada rabí le fue dando su personalidad. Hay un común denominador, obviamente, hay una plataforma común, el resaltar estos valores de la espiritualidad del corazón, de la elevación a través de lo espiritual, etcétera, etcétera. Pero también en muchas escuelas hasídicas se enfatizó también el conocimiento, también la erudición. Hay yeshivot hasídicas. No piensen que son todos chicos que tocan la flauta o el silbato. Esa es una bonita enseñanza, una parábola, si ustedes quieren, una historia muy reveladora, que tiene que ver y que se proyecta en otras áreas de la vida también. Yo voy a parar aquí y ver si hay preguntas, Yo tengo, no sé si lo vamos a poder ver hoy, depende de mis anfitriones, pero yo tengo un pequeño videíto de la sinagoga, el Beit HaKnesset del Baal Shem Tov, en un pueblito que se llama, que es ahí donde está enterrado, y donde predicó y enseñó el Baal Shem Tov, que se llama Medjibush. Entonces ahí, obviamente para muchos hasidim es un lugar de peregrinación, ir a visitar la tumba de Baal Shem Tov o ir a su academia, así como se convirtió en un éxito turístico, visitar la tumba del Breslav, de Rabbi Nachman, en Uman, etc. Así que si tenemos tiempo podemos pasarla, es decir, para que vean un poco al terminar nuestro encuentro. Vamos así a abrirlo a ver si quieren preguntar o quieren participar o hacer alguna observación. Veo acá ya. Y quiero de vuelta saludarlos a todos,
a cada uno de ustedes. Es un placer verlos y sentirlos cerca, a pesar de que estamos a través de una pantalla, pero es un placer poder dialogar y poder tener este encuentro, en donde todos podemos enseñar y aprender. ¿Alguien quiere decir? Por favor. Quisiera saber qué es lo que distingue los Hasidim de los Mitnagdim, porque yo tengo raíces ancestrales de ambos lados. Bueno, los Mitnagdim se llaman así porque son los opositores. Son los que le hicieron la guerra al hasidismo. Y no estoy exagerando. O sea, le declararon la guerra al hasidismo. Especialmente el quien condujo la guerra fue un gran sabio y un gran cabalista que se llamó el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna fue el principal opositor del hasidismo, por varios motivos. Se oponían a este tipo de novedades que traía el hasidismo. Yo les cité hoy 2 o 3. La vez que viene, las próximas 2 veces, vamos a ampliar un poco el espectro y vamos a ver en qué consistió esa novedad, o sea, qué efectos tuvo en la vida del pueblo. Entonces, los Mitnagdim, justamente ellos ponían el énfasis en la cultura, en la erudición, en el conocimiento, en el segel, en el desarrollo del potencial del conocimiento. Saber Talmud era la marca, era el criterio. ¿Cuánto Talmud sabías? Talmud, Tosafot, Alajá, es decir, todo lo que se llama el judaísmo rabínico. Para los hasidim eso no era el criterio. Es decir, podías ser una enciclopedia talmúdica, pero podías ser también una persona muy primitiva, muy rudimentaria, espiritualmente hablando. ¿Entendés? O sea, como que el énfasis estaba... Por ejemplo, el rabí se transformaba en rabí no porque tuviese grados académicos o publicaciones o distinciones, ¿entendés? O que haya estudiado en grandes yeshivot. De repente había como era transmitido por tradición de padre a hijo, era hereditario en muchos casos. No siempre el hijo estaba a la altura del padre. O sea, el padre podía ser una eminencia, pero el hijo era ignorante, pero era el hijo del padre, era un rebe. Digamos así, era venerado y tenía su pedestal, por así decir. Entonces, había un abismo entre esos dos bloques, si ustedes quieren, entre Hasidim por un lado, Mitnagdim por otro, que después con el tiempo se fueron limando las diferencias, se fueron como que apaciguando las aguas. ¿Y cuándo se apaciguan las aguas entre dos enemigos? Cuando hay un enemigo común. Tenían un enemigo común. El enemigo común se llamaba el mundo moderno. El desafío del mundo moderno, la secularización. Lo que se llamó la escala, el movimiento iluminista. La asimilación, llamémoslo como quiera. Pero entonces había un enemigo común que había que combatir. Entonces, como que las fuerzas, las huestes, por así decir, se fueron reunificando y acercando. No digo que se aman y que hubo una paz completa, digamos así. Si ustedes van a... Yo me acuerdo cuando viví un tiempo cuando estudiaba en la universidad, iba a un barrio en Jerusalén que se llama Sharei Gesed, que queda cerca del centro de Jerusalén, Sharei Gesed. Es como si fuera un pequeño gueto, no es Mea Shearim, es un poco más distinguido. Es decir, y que hasta el día de hoy tiene sinagogas de Hasidim y de Mitnagdim. Vos vas el viernes de noche, vas a ver los Hasidim no tienen sinagoga en general.
Los Hasidim rezan en pequeños templitos, se llama shtibl, en un shtibl. Es decir, tienen otro setting, digamos así. Ellos le huían a los grandes edificios, a las grandes estructuras. Es decir, tenían otro tipo de espacio. Entonces, hasta el día de hoy, yo me acuerdo, yo iba una vez por mes, iba a Sharei Gesed, y no iba al templo hasídico, iba al templo ashkenazí de los Mitnagdim, porque ahí había un famoso, había un famoso rabí predicador, un hombre que era un preacher, es decir, que daba un discurso, y me encantaba escucharlo porque hablaba en yiddish. Y para mí era toda una revelación escuchar una eminencia como Shvedrón, autor de libros, etcétera, y para mí una forma también de estar en contacto con el yiddish también. No se olviden que la cultura hasídica se expresa en yiddish, fundamentalmente, hebreo también, en parte, pero las grandes obras hasídicas, no los textos rabínicos, no las interpretaciones, sino las grandes obras folclóricas, los cuentos hasídicos, son todos en yiddish. No sé si te respondí, Jorge. Perfectamente. Asheinem Dank, tío. Hoy por hoy ya no el conflicto no está dado, es decir, cada uno de nosotros, de alguna forma, en mi propia persona, es decir, yo trato o he tratado de incorporar, o sea, y adaptar conocimientos que vienen de las dos partes, no dejar de lado nada, ¿okay? Tomar de uno y del otro, porque cada uno de ellos tiene mucho para enseñar, no tenés que dejar el uno o el otro. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar sobre el cuento que va al bosque y hace el fuego. Eso te dejó una enseñanza con respecto a por qué sí pudo hacer el fuego y los otros que fueron no lo pudieron hacer. Yo creo que lo que el cuento quiere decir es que con las diferentes generaciones, a través de las generaciones, es como que fue decayendo la espiritualidad. O sea, ellos comparándose, ellos se comparaban, cualquiera de ellos se comparaba con el anterior. O sea, en nuestra mentalidad, ahora, siglo XXI, nosotros nos consideramos más inteligentes que nuestros antecesores. ¿Sí o no? Nosotros sabemos más. En Occidente está ese concepto, el último es el que más sabe. En el hasidismo, y por extensión yo diría en el judaísmo en general, es decir, siempre se comparaban con las generaciones anteriores y se veían chicos, ¿entendés? En comparación, veían la diferencia, como que hubo una reducción gradual, una disminución gradual. Entonces, una generación sabía todos los secretos, toda la jochma, ¿entendés? Manejaba todos los instrumentos, ¿entendés? El fuego, la oración, las fórmulas místicas, toda la batería. La generación siguiente como que bajó de nivel, sabía menos. El fuego tal vez simboliza el entusiasmo, ¿entendés? Lo que se llama itlahabut, es otra palabra muy importante en el vocabulario hasídico. Itlahabut viene de la palabra hebrea lehavá, una llama interior. Recuerden que el hasidismo todo lo pone adentro. El hasidismo habla de lo interior de la persona, la interioridad, ¿entendés? Es decir, todo pasa adentro. O entre la gente. No sé si te respondí. Sí, entendí. Gracias. Sí.
Y Yo otra quería pregunta, hacer una pregunta. Sí, bueno, Ah, ¿quieres darle tú, Zipora? ¿Quieres terminar tú? un minuto nada más, perdona. ¿Dónde aprendió el Baal Shem Tov? bueno, según el Shibhei Avesh, su propio padre le enseñó. Su propio padre le enseñó. Y después los maestros que estaban en la zona. Es decir, no se conoce, digamos, históricamente hablando, según Moshe Idel, por ejemplo, no se sabe que él estudió con grandes maestros. No fue egresado de Harvard. No estudió en las grandes universidades. Estudió de una forma muy simple. Y los discursos de él son simples, pero también profundos. O sea, reflejan una espiritualidad profunda. Pero no son eruditos. Acordate que el hasidismo, especialmente en esa época, rechazaba ese tipo de eruditos. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo tenía una pregunta, o a ver que si tengo esta percepción, a ver, tal vez estoy equivocada. En sus orígenes, el hasidismo como que democratizó el judaísmo, o sea, lo llevó al alcance de otros niveles. No solamente los eruditos tenían el alcance, sino que ya como que lo bajó a las personas normales, ¿no? A nosotros. Hoy en día no es al contrario, no estamos al contrario, como que los hasidim, las personas hasídicas como que son más exclusivas y ya no está democratizado el judaísmo, o tengo yo la percepción equivocada. Mira, te puedo pedir una cosa, Silvia, porque ese va a ser nuestro tema para la vez que viene. Ok. Pero sí tomo de ti, te voy a robar. Es cierto que el concepto de que en su origen, en esta época, siglo XVIII y siglo XIX, él, sin duda, el hasidismo implicó una democratización. O sea que cada uno podía, no te necesitabas ser hijo de, ¿entendés? O sea, tener linaje o lo que se llama hijuso, hijes, ¿no es cierto? Pertenecer a una dinastía o lo que sea. Cualquier persona, ya sea pobre o rico, es decir, ¿quiénes eran los hasidim? Eran gente simple, gente del pueblo. Había un herrero, había un tendero, un sastre, alguien que administraba una taberna, yo qué sé. Eran gente simple, maestros. Entonces, como que cada uno podía ser y transformarse en un gran hasid, ¿entendés? En una eminencia hasídica. Pero te debo todo el tema de la evolución. ¿Cómo saltamos del 1800 al 1900? Fíjate vos que el hasidismo, estamos hablando de un fenómeno que tuvo su evolución. Estamos hablando que surge en el 1700 y tuvo su evolución en diferentes lugares, en diferentes confines. Entonces, me gustaría un poco profundizar un poco en eso la vez que viene. Ok, perfecto. Y vamos Gracias. a ver, no, te lo debo. Okay. Bueno, Okay. Peja, ¿tenemos tiempo para la película o lo dejamos para la vez que viene? No, tiempo hay, por favor. Y creo que están todos muy predispuestos, así Bueno, que son 2 minutos y medio. A ver si lo puedo enganchar. Vamos a ver, porque la tecnología no es mi fuerte, pero vamos a ver. ¿Me puedes habilitar para compartir la cámara? Me dice que ahí debería estar. ahí va. Gracias.
Bueno, se cortó un poquito al final, pero está bien. Yo les puedo, a los que les interesa, yo les puedo, todo lo que mostremos acá en cámara, ya sea, por ejemplo, algunos nigunim que vamos a pasar, algunas melodías hasídicas o este tipo de video, yo con mucho gusto les paso el link para que lo puedan ver en casa. ¿Está bien, Benja? ¿Podemos hacer eso? Sí, por supuesto. Todo lo que vos desees, querido Dani, se puede hacer. Ah, bueno, ¿me lo das por escrito? Está grabado, eso es lo peor. Bueno, me despido de todos ustedes, ha sido un gran placer, gracias por compartir este momento, y gracias a Lilmot Urelamet, que nos ha cedido este espacio y que están haciendo una labor notable en la difusión del judaísmo, de sus clases y de sus conceptos. Así que Kol Hakavod. Gracias a vos, a todos, y Nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. eso mismo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.